Miren, llevo 3 meses con esto atorado en la garganta y si no lo cuento me voy a volver loca. No sé si hago bien contándolo aquí en un foro de extraños, pero es que no puedo hablarlo con nadie de mi familia, porque obviamente todos están involucrados. Y mis amigas, no sé, siento que si lo digo en voz alta se vuelve más real. ¿Me explico? Pero ya no aguanto, así que ahí les va. Todo empezó en agosto. Mi mamá cumplió 60 años y decidimos hacerle una fiesta sorpresa en la casa donde crecí, en Coyoacán. Yo vivo en Polanco desde que me casé hace 4 años, pero esa casa sigue siendo la casa, ¿saben? Mi papá murió hace 7 años de un infarto y mi mamá siguió viviendo ahí sola, aunque mis hermanos y yo siempre le decimos que se mude a algo más chico. Pero ella nada, que ahí están sus recuerdos, que la casa tiene alma, todas esas cosas que dicen las mamás. El caso es que fuimos mi hermano Rodrigo, mi hermana Daniela y yo a decorar la casa un día antes de la fiesta. Mi mamá se había ido con una amiga a Valle de Bravo por el fin de semana, así que teníamos campo libre. Rodrigo llegó tarde porque siempre llega tarde a todo, entonces Dani y yo empezamos a sacar las cajas de decoraciones del cuarto de servicio que está hasta arriba. Ese cuartito siempre ha sido como la bodega de todo lo que nadie sabe dónde poner. Ahí estaban las decoraciones navideñas, unas maletas viejísimas de cuando mis papás se casaron, cajas de fotos, los uniformes de cuando jugamos fútbol de niños, de todo. Yo estaba moviendo una caja de hasta arriba cuando se me resbaló y se fue al suelo. Se abrió y se desparramó un montón de cosas. Fotos sueltas, recibos viejísimos, unas gafas rotas, tarjetas de cumpleaños. Me agaché a recoger todo mientras maldecía porque me había caído una foto en un charco de polvo. Y entonces la vi. Era un sobre manila, de esos como amarillentos y medio gruesos, arrugado en una esquina. Estaba cerrado, pero se notaba que alguien lo había abierto antes, porque la solapa estaba despegada y vuelta a pegar con cinta canela que ya ni pegaba bien. Tenía el nombre de mi papá escrito con plumón negro, para Javier Hernández, personal y confidencial. La letra era rara, tipo de alguien mayor o que le costaba trabajo escribir. No sé por qué, pero algo en mi estómago se revolvió. Dani estaba abajo buscando el foco de las series de luces navideñas que íbamos a usar, así que estaba sola. Me senté en el suelo polvoroso de ese cuartito y abrí el sobre. Adentro había como 5 hojas dobladas. La primera era una carta escrita a mano con esa misma letra temblorosa. Empezaba Javier, a secas, sin querido ni nada. Empecé a leerla y juro que las manos me empezaron a sudar de inmediato. Javier, sé que no quieres saber nada de mí después de lo que pasó, pero me estoy muriendo y necesito decirte algo antes de irme. La niña existe. Nació en marzo del 78 como te dije que iba a pasar. Una niña sana con tus ojos cafés. La di en adopción como acordamos, pero guardé los papeles. Sé que dijiste que no querías saber, pero pensé que algún día te importaría. Se llama... Y ahí estaba, mi nombre completo, Patricia Sofía. Leí esa línea como 5 veces sin entender. Sentí como si las letras bailaran en el papel. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Seguí leyendo, pero ya no podía concentrarme bien. La carta seguía diciendo cosas sobre cómo ella nunca decía su nombre, que había intentado contactar a mi papá varias veces, que él había pagado todo, pero que nunca quiso verla ni a ella ni a la bebé, que entendía su posición porque él ya tenía una familia y no podía arriesgarlo todo, pero que le parecía injusto que yo nunca supiera quién era mi padre biológico. Las otras hojas eran copias. Una copia de acta de nacimiento donde aparecía mi nombre, mi fecha de nacimiento, que sí coincidía, pero con otros apellidos. El nombre de la madre era Teresa Ramírez Ochoa. El padre aparecía como Seinora. Luego había copias de papeles de adopción, todos sellados y oficiales, donde aparecían los nombres de mis papás, Javier Hernández y Mónica Carrasco, adoptando a una menor de nombre Patricia Sofía. Me quedé ahí sentada no sé cuánto tiempo. Daniela me gritó desde abajo preguntando dónde estaba y yo no pude ni contestar. Bajé como autómata. Dani me preguntó si estaba bien, que me veía pálida. Le dije que me sentía mal del estómago, que mejor me iba a mi casa.
Me subí al coche con el sobre escondido en mi bolsa y manejé sin saber ni cómo llegué. Mi esposo Oscar estaba viendo el fútbol. Me fui directo a la recámara, cerré la puerta con seguro y volví a sacar los papeles. Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía dormir, me la pasaba mirando los documentos, buscando en Google a Teresa Ramírez Ochoa. Hay como 1000 personas con ese nombre, viendo videos de YouTube sobre adopciones irregulares en México en los 70, leyendo foros de gente adoptada buscando a sus padres biológicos. Oscar me preguntaba qué me pasaba. Le dije que nada, que estaba estresada del trabajo. Cancelé la reunión de la fiesta sorpresa de mi mamá diciendo que me había dado gripa. Rodrigo se encabronó porque quedó él solo de organizarlo, pero me valió. No podía verlos a la cara. ¿Saben qué es lo peor? Que empecé a recordar cosas raras de mi infancia que nunca me habían parecido raras. Como que mi mamá casi no tiene fotos de cuando estaba embarazada de mí, solo como 2, y en una se le ve rara la panza, como puesta. O que una vez de niña escuché a mi abuela decir algo de que fue un milagro que llegara justo cuando Mónica la necesitaba. O que siempre me decían que me parecía mucho a mi papá, pero que de dónde había sacado el color de piel más güerita, porque todos en la familia son más morenos. Cosas así que una ignora cuando es niña, pero que ahora cobraban otro sentido. Pasaron 2 semanas antes de que me atreviera a hacer algo. Fui a la casa de mi mamá un martes en la tarde y sin avisar. Ella estaba regando las plantas del jardín. Me vio llegar y sonrió. Me ofreció limonada. Me senté en la mesa del jardín y puse el sobre entre nosotras. Su cara cambió en un segundo. Se puso blanca, dejó la jarra de limonada sobre la mesa tan fuerte que casi se quiebra. Se quedó viendo el sobre como si fuera una serpiente. ¿Dónde encontraste eso? Fue lo primero que dijo. No, ¿qué es eso? Ni ¿de qué hablas? Supo exactamente qué era. En el cuarto de servicio. ¿Es verdad? Mi mamá se sentó. Tenía las manos temblorosas. Se veía de repente como de 80 años, no de 60. Patricia. ¿Es verdad? Repetí, pero ya estaba llorando. ¿Soy adoptada? ¿Papá me tuvo con otra mujer y tú me adoptaste? Y entonces mi mamá se echó a llorar también. Y con eso me confirmó todo. La conversación fue horrible. Mi mamá lloraba y hablaba entre sollozos tratando de explicar que ella no podía tener más hijos después de Rodrigo, que había tenido complicaciones, que mi papá había tenido un desliz con una secretaria de su trabajo, que la mujer quedó embarazada, que la mujer era soltera, joven, sin recursos, que mi papá le ofreció dinero para que se fuera a otra ciudad, tuviera el bebé y lo diera en adopción, que mi mamá y mi papá habían estado pensando en adoptar de todas formas porque ella quería otra hija, que cuando la mujer dijo que iba a dar al bebé en adopción, mi papá le propuso que mejor ellos se quedaran con el bebé. Así él podría hacerse cargo de su responsabilidad, pero sin destruir su matrimonio. Fuimos al hospital cuando naciste, dijo mi mamá. Teresa firmó los papeles de abandono y nosotros empezamos el proceso de adopción de inmediato. Tu papá tenía contactos, lo aceleró todo. En menos de un mes ya eras legalmente nuestra hija. Pusimos las fechas del acta como si hubieras nacido 3 semanas después. Yo me puse relleno de embarazada los últimos meses. Avisamos que estaba esperando. Cuando naciste ya teníamos todo arreglado. Me quedé callada procesando eso. Mi mamá siguió hablando, justificándose, que lo habían hecho por mi bien, para darme una familia estable, para que no creciera sin padre, que Teresa había estado de acuerdo, que había firmado todo voluntariamente, que nunca volvieron a saber de ella hasta esa carta que llegó como 15 años después, cuando yo tenía 15 años, que mi papá la escondió y nunca le contestó, que decidieron nunca decirme nada porque para qué remover el pasado. ¿Y Rodrigo y Daniela lo saben? Pregunté. No, nadie lo sabe, solo tu papá y yo. ¿Y ahora tú? Me levanté de la mesa, me temblaba todo el cuerpo. ¿Entonces toda mi vida ha sido una mentira? No, tu vida no es mentira, Patricia. Eres nuestra hija, te criamos, te amamos, estuvimos en cada momento. Pero no soy tu hija, soy la hija del amante de papá. Eso fue cruel. Lo sé. La cara de mi mamá se descompuso, pero estaba tan enojada, tan traicionada. Agarré el sobre y me fui. Mi mamá me gritó que esperara, pero arranqué el coche y me largué. Los siguientes días fueron peores. No le contestaba las llamadas a mi mamá. Rodrigo me llamó preguntando qué pedo, que por qué había hecho llorar a mamá, que qué era eso de que habíamos peleado. Le dije que era cosa de ella y mía, que no se metiera. Se encabronó y me dijo que era una malagradecida.
Daniela también me llamó, pero ni le contesté. Oscar finalmente me sacó la verdad porque me cachó llorando en la regadera una noche. Se lo conté todo. Se quedó en shock. No sabía qué decir. Me abrazó y me dejó llorar, pero yo sentía que ni siquiera él me entendía. Me decía cosas de que, igual eres tú, nada cambia. Pero sí cambiaba. Todo cambiaba. Me obsesioné con buscar a Teresa Ramírez. Contraté a un investigador privado con dinero que teníamos guardado para remodelar la cocina. Le di todos los datos de la carta. 2 semanas después me contactó. Teresa había muerto. Cáncer de ovario. Hacía 6 años. 2 años antes de que muriera mi papá. El investigador me dio la dirección donde había vivido sus últimos años en Tlalpan. Fui sin decirle a nadie. Era un edificio viejo de departamentos. Toqué en la puerta que me había dado el investigador. Me abrió una señora como de 50 y tantos años. ¿Sí? Disculpe, estoy buscando información sobre Teresa Ramírez. La señora me miró extraño. Era mi mamá. Murió hace años. ¿Quién es usted? Se me cortó la respiración. Mi hermana. Esta mujer era mi hermana. Yo encontré una carta que ella escribió hace tiempo. Era sobre un bebé que tuvo en el 78. La mujer abrió los ojos como platos. Se quedó ahí parada en la puerta por lo que pareció una eternidad. Pase, dijo finalmente. Me hizo pasar a un departamento chico pero limpio. Nos sentamos en una sala con muebles viejos. Me ofreció agua. Me temblaban tanto las manos que apenas pude agarrar el vaso. Mi mamá me contó antes de morir, dijo la mujer. Su nombre era Irene. Me dijo que había tenido una hija de joven, que tuvo que darla en adopción, que el padre era un hombre casado que trabajaba en un banco, que él se había quedado con la bebé. Nunca me dijo más. Nunca supe el nombre ni nada. ¿Ella quería quedarse conmigo?, pregunté. No sé por qué esa pregunta era tan importante, pero necesitaba saberlo. Irene se quedó callada un momento. No lo sé. Ella nunca dijo mucho, pero sé que le dolió. Toda su vida le dolió. Cuando yo nací, 5 años después, me sobreprotegía horrible. Creo que por el sentimiento de culpa de haberte dado en adopción. Estuvimos hablando como 2 horas. Irene me enseñó fotos de Teresa. Era una mujer delgada, con el pelo oscuro, facciones suaves. No me parecía en nada. Me enseñó fotos de ella misma de joven. Tampoco me parecía. Me contó que Teresa había trabajado toda su vida en oficinas, que nunca se casó, que la crió sola, que fue una buena mamá, pero siempre triste, como que siempre cargaba algo pesado. Cuando me iba, Irene me abrazó. «Eres mi hermana», dijo, y se puso a llorar. Yo también lloré, pero era raro porque no la conocía. No sentía esa conexión que supuestamente debería sentir con la familia. Era una extraña que compartía mi sangre. Salí de ahí más confundida que cuando llegué. Tenía una hermana que no conocía, de una madre que nunca conocí. Mi padre biológico era el mismo que me había criado, pero con una historia completamente diferente. Mi mamá, la mujer que me crió, ahora era... ¿Qué? ¿Todavía era mi mamá? Esa noche le conté a Oscar sobre Irene. Él me dijo que debía hablar con mi mamá, que necesitaba procesar esto con ella. Pero yo todavía estaba enojada, tan enojada. ¿Cómo me habían mentido toda la vida? Cómo todas las risas familiares, las fotos, las navidades, todo había sido basado en una mentira. Pasó otro mes. Mi mamá me llamaba todos los días. A veces contestaba, a veces no. Cuando contestaba, las conversaciones eran incómodas, forzadas. Ella trataba de actuar normal preguntándome del trabajo de Oscar. Yo contestaba con monosílabos. Ninguna mencionaba lo que había pasado a menos que yo sacara el tema, y cuando lo sacaba ella se ponía a llorar y yo terminaba colgando. Rodrigo y Daniela seguían preguntando qué pasaba. Finalmente, en octubre, Rodrigo fue a mi casa. Me tocó la puerta como a las 9 de la noche un viernes. Estaba encabronado. ¿Qué pedo contigo? Llevas 2 meses peleada con mamá, no vas a las comidas familiares, no contestas llamadas. Ella está destrozada. ¿Qué chingados te hizo? ¿De verdad quieres saber?, le dije. Sí, quiero saber.
Así que le conté. Todo. Le enseñé la carta, las copias de los documentos. Se quedó sentado en mi sala sin poder hablar como 10 minutos. No mames. Fue lo único que dijo. No mames, no mames. Llamó a Daniela y le dijo que viniera. Cuando llegó, le contamos. Ella se puso histérica. Empezó a gritar que no podía ser verdad, que mamá no haría eso, que papá no haría eso. Pero los papeles estaban ahí. Las fechas coincidían, todo coincidía. Esa noche los tres fuimos a la casa de mi mamá. Eran casi las 11. Mi mamá abrió la puerta en pijama, con la cara hinchada de haber llorado. Cuando nos vio a los tres, supo de inmediato que yo les había contado. La confrontación fue espantosa. Daniela gritaba, Rodrigo preguntaba cosas que mamá no podía contestar porque se ponía a llorar. Yo me quedé callada la mayor parte del tiempo. Ya había pasado por esa etapa de gritos. Ahora solo estaba cansada. ¿Por qué no nos dijeron?, preguntaba Rodrigo. ¿Por qué vivir con esa mentira toda la vida? Porque era lo mejor para Patricia, insistía mi mamá. Ustedes no entienden cómo eran las cosas en esa época. Tu papá cometió un error, sí, pero dio la cara. Se hizo cargo. Le dimos una familia a Patricia. ¿Qué ganaba ella con saber que su papá había tenido un affair? Con saber que su mamá biológica no la quiso. Pero sí me quiso. Exploté. Guardó los papeles, escribió la carta, trató de contactarlo. Solo que papá nunca le contestó. Él la cortó de mi vida. Para protegerte. Para protegerse él. Para que su reputación no se arruinara. Para que nadie supiera que le metió los cuernos a su esposa y dejó embarazada a su secretaria. Daniela se salió. Dijo que no podía estar ahí, que necesitaba procesar todo. Rodrigo se quedó un rato más, pero eventualmente también se fue. Me quedé sola con mi mamá. ¿Me querías? ¿O solo fuiste cómplice de papá porque no tenías opción? Mi mamá me miró directo a los ojos. Tenía la cara roja y mojada de tanto llorar. Te quise desde el segundo que te vi en ese hospital. Tenías 3 días de nacida. Estabas envuelta en una cobija rosa. Cuando te cargué por primera vez, sentí que eras mía. No me importaba de dónde venías. Eras mi hija. Eras la hija que había estado pidiendo. Sé que estuvo mal mentirte. Sé que tu papá y yo deberíamos haberte dicho la verdad cuando fueras mayor. Pero cada año que pasaba era más difícil y eventualmente ya no había forma de decirlo sin destrozar todo. Pero nunca, nunca dudes que eres mi hija y que te amé con todo mi ser. Quería seguir enojada. Quería gritarle más cosas hirientes. Pero no pude. Me quebré ahí mismo. Nos abrazamos las dos y lloramos juntas por primera vez desde que había encontrado la carta. Pero eso no arregló todo. No es como en las películas donde hay un momento de perdón y todo vuelve a la normalidad. Las semanas siguientes fueron raras. Empecé a ir otra vez a las comidas familiares, pero había una tensión horrible. Rodrigo estaba enojado con mi mamá. Daniela no sabía cómo tratarme, como si de repente fuera una extraña. Mi mamá intentaba actuar normal, pero se le notaba que estaba asustada de que yo me alejara. Y yo no sabía cómo sentirme. Algunos días estaba bien, otros días veía una foto de mi papá y sentía rabia. Rabia porque nunca le pude reclamar nada, porque se murió con el secreto, porque nunca me dio la opción de saber la verdad. Otros días veía a mi mamá y sentía culpa por haberla hecho sufrir tanto, porque ella sí estuvo. Ella sí me crió. Ella sí fue mi mamá en todo el sentido de la palabra, excepto el biológico. Fui a terapia. Mi terapeuta me dijo que era normal sentir todo eso, que era un duelo complicado. Duelo por la imagen que tenía de mi familia, por la identidad que creía tener, por la madre biológica que nunca conocí, por el padre que me mintió pero que igual amé toda mi vida. Seguí en contacto con Irene. Nos vimos un par de veces más. Me enseñó más fotos de Teresa, me contó más cosas de su vida. Intenté sentir algo, sentir conexión, sentir que era mi familia. Pero no. Era agradable, pero no había esa cosa de sangre llama sangre que dicen.
Era básicamente una desconocida amable con la que compartía ADN. Lo que sí cambió fue mi relación con Rodrigo y Daniela. Rodrigo eventualmente lo procesó y volvimos a estar bien. Pero Daniela como que no puede verme igual. Creo que le cuesta trabajo entender que yo soy diferente de ella y de Rodrigo en ese sentido. No lo dice, pero se nota. En las reuniones familiares a veces dice cosas como, bueno, ustedes que sí tienen la sangre de la abuela, refiriéndose a ella y Rodrigo, o habla de parecidos familiares y yo quedo fuera. Sé que no lo hace con mala intención, pero duele. Mi mamá y yo estamos mejor. No como antes, nunca va a ser como antes, pero mejor. Tuvimos muchas conversaciones largas. Me contó más detalles que al principio no quería decir. Me contó que mi papá sí se sentía culpable, que por eso me consintió tanto cuando era niña. Me contó que ella siempre tuvo miedo de que Teresa regresara y me quisiera de vuelta, que esa era su pesadilla constante. Me contó que cuando llegó esa carta hace como 25 años, ella se puso histérica. Le rogó a mi papá que no la contestara, que no me dijera nada. ¿Y saben qué es lo más retorcido de todo esto? Lo que me tiene más confundida, que parte de mí le cree. Parte de mí entiende por qué lo hicieron. No digo que estuvo bien, pero entiendo el razonamiento. Mi mamá no podía tener más hijos. Mi papá cometió un error. Una joven soltera no podía cuidar un bebé en los 70s. La solución que encontraron fue práctica. Yo tuve una familia, educación, oportunidades, que tal vez no habría tenido con Teresa. Crecí amada y cuidada. Pero al mismo tiempo me robaron la verdad. Me robaron la opción de conocer a Teresa antes de que muriera. Me robaron el saber realmente quién soy. Porque ahora miro al espejo y no sé qué veo. ¿Soy Patricia Hernández Carrasco, hija de Javier y Mónica? ¿O soy Patricia Hernández Ramírez, hija de Javier y Teresa? ¿Puedo ser ambas? ¿Puedo no ser ninguna? Lo peor, lo que más me persigue, es que nunca voy a saber qué habría pasado si hubiera sabido antes. Si mi papá le hubiera contestado esa carta a Teresa. Si ella hubiera conocido a la hija que dio en adopción. Si yo hubiera tenido relación con ella antes de que muriera. Todas esas posibilidades quedaron enterradas con mi papá, con Teresa y con esa carta que nunca debí encontrar. Porque esa es la verdad más dura. Hay cosas que es mejor no saber. Hay secretos que existen por una razón. Y yo destapé este secreto y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Con la familia rota, con las dudas que nunca se van, con las preguntas sin respuesta. Antes de encontrar esa carta tenía una familia, tenía una identidad, tenía certeza. Ahora tengo la verdad. Y la verdad es complicada, dolorosa, llena de grises. La verdad es que mi papá me quiso, pero también traicionó a mi mamá. Que mi mamá no es mi madre biológica, pero es la única madre que tuve. Que Teresa me dio vida, pero otra mujer me dio infancia. Que Rodrigo y Daniela son mis hermanos, pero solo medio hermanos. Que Irene es mi hermana, pero es una extraña. Ya pasaron 3 meses desde que abrí ese sobre en el cuarto de servicio. 3 meses que se sienten como 3 años. Las cosas están, no diría que mejor, sino más calmadas. Aprendí a vivir con la incomodidad. Con no tener todas las respuestas. Con aceptar que mi vida es una historia más complicada de lo que pensé. Pero en las noches, cuando no puedo dormir, pienso en ese momento exacto cuando vi el sobre Manila, cuando mis dedos abrieron la solapa, cuando leí las primeras líneas de esa carta, y desearía, con cada fibra de mi ser, haberlo vuelto a meter en esa caja y dejarlo ahí arriba, escondido entre decoraciones navideñas y uniformes viejos. Porque sí, ahora sé la verdad. Pero la verdad no me liberó. La verdad me encadenó a un pasado que no puedo cambiar y a un futuro donde ya nada es como era.
La verdad destrozó la familia perfecta que creía tener. La verdad me quitó la paz. Nunca debí abrir esa carta. Ahora sé la verdad. Y la verdad no vale lo que perdí por conocerla. Si pudiera regresar el tiempo, dejaría ese sobre donde estaba. Seguiría siendo Patricia, la hija de Javier y Mónica, la hermana de Rodrigo y Daniela. Sin más historia que esa. Pero no puedo. Una vez que sabes algo, no puedes dejar de saberlo. El conocimiento no funciona en reversa. Y ahora estoy atorada aquí, en este limbo de saber demasiado y entender muy poco, de querer a mi familia pero no poder verlo sin pensar en la mentira. Así que ahí está. Esa es mi historia. La historia de cómo una carta de hace 30 años destruyó mi presente. La historia de por qué algunas verdades deberían quedarse enterradas. La historia de por qué a veces la ignorancia sí es una bendición. Y si alguien que esté leyendo esto se encuentra algún día con un sobre viejo, arrugado, escondido en el lugar menos esperado, con letras que dicen personal y confidencial, déjenlo ahí. En serio, déjenlo ahí y sigan con su vida. Porque tal vez esa carta contenga la verdad. Pero hay verdades que no necesitamos saber. Hay secretos que duelen más de lo que sanan. Yo aprendí eso de la forma más difícil. Ojalá ustedes no tengan que aprenderlo también.